Y muy buenas noches, tengan todos ustedes, hermanos de Redes Anclados en Cristo. Les saluda su servidor, el seminarista Pablo Cuevas Velázquez. Y pues el día de hoy, con la novedad de que tenemos una nueva visita, el día de hoy la verdad es que es muy especial. Siempre todos los días cuando se transmiten son especiales. Y en especial, valga la redundancia, este es uno de ellos. Pues sin más rodeos, quisiera también pasarle la voz a mi compañero para que pueda presentarse. Muchas gracias, Pablo. Querida familia de Redes Anclados en Cristo, muy buenas noches. Me presento, soy el seminarista Juan Carlos Carmón Hernández, perteneciente al primer año de la etapa discipular. Y como decía aquí mi compañero Pablo, pues hoy tenemos la visita, la gran visita, ¿no?, de uno de nuestros hermanos que nos ayudan en esto de la comunicación y que es precisamente el tema que vamos a tratar el día de hoy, el tema titulado Fe que se comunica. Y para eso le vamos a pedir aquí a nuestro invitado que se presente y que dé algunos datos de él. Así es. Gracias, Pablo, gracias, Juan Carlos. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan a través de esta página de Redes Anclados en Cristo. Bueno, mi nombre es José Antonio Serena González. Todo el mundo me conoce por Pepe. Por Pepe. Y bueno, así también con ellos, ¿no? Bueno, mi nombre es Pepe. Actualmente tengo 36 años. Soy ingeniero en electrónica, pero actualmente, bueno, me dedico totalmente a la fotografía, al video, a la creación de contenido. Y bueno, todo esto que tiene que ver con las redes sociales y la comunicación, ¿no? Y bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Me dio mucho gusto recibirla y bueno, por obvias razones estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Pepe. Gracias. La verdad yo creo que el gusto también es de nosotros, el poder tener a alguien pues que ha convivido en diferentes momentos pues con nosotros los seminaristas, ¿no? De vez en cuando hay misas aquí precisamente en el seminario, pues ahí viene Pepe y ya nosotros regularmente se hace una filita de seminaristas para saludarle, para ver cómo está. Pepe también presta su servicio en seminaristas en familia. Bueno, Pepe presta servicio en lo que se trata en todo lo de la iglesia, ¿sí? Entonces, ahí está siempre al pie del cañón, prestando su servicio, alabando al Señor. Y precisamente nuestro hermano Pepe ha encontrado una manera particular de servirle al Señor, ¿no? Ya decía aquí mi hermano Carlitos, algo referente a eso, ¿no? Y precisamente ese es el tema, ¿no? La fe que se comunica. Y precisamente hablando de eso, Pepe, quisiera sacar a colación una pregunta que ha estado surgiendo últimamente, que ha resonado, ¿sí? Siempre la iglesia encuentra las maneras de poder llegar a las personas, ¿no? Incluso en realidades que muchas veces no está del todo acostumbrada, ¿no? Actualmente ya, gracias a Dios, he visto un montón de maneras en las que se ha evangelizado dentro de este famoso mundo digital. Y tratándose de eso, para comenzar, Pepe, me gustaría preguntarte, ¿qué entendemos por medios de comunicación y por qué son tan importantes en la sociedad actual? Muchas gracias. Bueno, primero que otra cosa habría que diferenciar entre medios de comunicación y medios de información. Claro. Ustedes que estudian filosofía, en algún momento van a estudiar esto de los canales de comunicación, ¿no? O el famoso canal de comunicación, que tiene que haber un emisor, un receptor, un canal y un mensaje. Entonces, para que se cumpla este ciclo de comunicación, entonces existe un medio de comunicación. Es decir, para que la comunicación que nosotros estamos dando en este momento salga a través de las redes sociales, bueno, nosotros en este caso somos los emisores, todos nuestros amigos que están de aquel lado son los receptores, y el medio es precisamente el internet, y el canal, bueno, son nuestras voces, ¿no? Pero esto es un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque hay interacción, porque ellos pueden contestar, pueden mandar algún mensajito, ciertos comentarios. Y existe la comunicación de allá para acá y de aquí para allá, porque en algún momento nosotros vamos a ser receptores cuando leemos los comentarios, y en este momento somos emisores. En cambio, un medio de información solamente emite, ¿no? Emite información. Como es, por ejemplo, un periódico. Un periódico es un medio de información porque solo viene algo escrito, claro, y no hay diálogo entre los dos, ¿no? Entonces, esa es la primera diferencia, ¿no? Medio de información y medio de comunicación. Perfecto. Ahora, ¿por qué son tan importantes actualmente? Vivimos una era de la inmediatez, ¿no? Casi todos nuestros
medios por los cuales nosotros llega información de cualquier tipo, casi ahora todos son digitales. Sí. Y la comunicación digital precisamente es eso, logra este canal de comunicación, porque hay emisores, hay receptores, hay canales y hay un diálogo entre ambos, ¿no? Entonces casi todos los puntos digitales son de comunicación, salvo algunos, por ejemplo una página web con un periódico, pues es un medio de información porque nada más emite, ¿no? ¿no? Claro. Pero ¿por qué son tan importantes? Porque, bueno, prácticamente de ahí nos llega todo, ¿no? Claro. O sea, ya ahora todos con nuestro teléfono estamos prácticamente a la orden del día, ¿no? Y conectados. Ya todo, ¿no? Y todos estamos conectados. Sí. Entonces, realmente los medios de comunicación durante toda la historia han sido importantes por eso, porque mantienen a todo el mundo informados de algo que está sucediendo y nos mantienen al día de todos. Y yo creo que hay algo que al menos como cristianos o como católicos nos debería importar más que cualquier otra cosa y debería ser lo importante en la actualidad. Nos mantiene cercanos a los demás. ¿Cierto? Un medio de comunicación nos mantiene cercanos al que está feliz, al que está triste, al que está pasando una necesidad. Es decir, un medio de comunicación puede hacernos comunidad aún sin conocernos. Claro. ¿No? Y yo creo que eso es lo importante de la actualidad. O debería ser lo importante, no nada más estar en los medios de comunicación o en el internet por mero morbo, claro, sino claro. por generar una comunidad. Claro. Ciertamente. Inclusive ahorita que dices eso, Pepe, me hace mucho, me resuena mucho ver cuando las personas no se hacen indiferentes, ¿no? A las diferentes circunstancias que pasan en el mundo, ¿no? Y siempre en los mensajes hago una oración por tal, ¿no? Y están en mis oraciones por tal, ¿no? Entonces, eso es como que lo que tú dices nos mantiene siempre conectados, ¿no? Exacto. Precisamente. Y fíjate qué interesante era lo que decías, ¿no? Porque pues dices que los medios de comunicación nos ayudan a hacer comunidad, ¿no? Y también retomo lo que decía Pablo, ¿no? O sea, hay gente que no nos conoce, pero que por los medios de comunicación nos llega a conocer, ¿no? También retomaba lo que decía Pablo, ¿no? En el saludo, pues ahora sí, tú mandas la información y todo, ¿no? Pueden compartir y todo, pero pues no saben quién eres. Claro. Y cuando te ven dicen, él es el que anuncia, ¿no? Él es el que pasa toda la información, ¿no? Y eso es algo que nos ayuda también desde la fe, ¿no? Porque pues como decíamos al inicio, pues eres ese medio para que toda la gente pueda anunciar, ¿no? Y pueda recibir sobre todo el evangelio, ¿no? Entonces para eso la siguiente pregunta dice, ¿cómo podemos entender los medios de comunicación como una oportunidad para anunciar el evangelio? Ándale. Bueno, esa pregunta es muy bonita porque es cómo los podemos entender nosotros, ¿no? No cómo son en realidad. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una realidad de lo que son los medios de comunicación y otros cómo nosotros los podemos entender. Es decir, cómo los podemos aprovechar. En este caso, cómo anunciar la fe a través de las redes o del internet o en general de los medios de comunicación, ¿no? Fíjense que allá por el 2013, el Papa Benedicto XVI dirigió un mensaje por la Jornada Mundial de las Comunicaciones, ¿no? En este caso, o en este año va a ser ahora el 17 de mayo, previo al domingo de Pentecostés. Antes se hacía también en torno a la fiesta de San Francisco de Sales, en enero, ¿no? De hecho, San Francisco de Sales es el patrono de los comunicadores católicos, ¿no? Pero allá el Papa Benedicto XVI ya empezaba a abordar el tema de las redes sociales. Bueno, ustedes para hace 13 años todavía estaban más chavitos, ¿no? Tenían 7 años, 8 años, pero bueno, los que ya estábamos un poquito más pasados de edad, ya empezábamos un poquito a usar las redes sociales, ¿no? Apenas, no eran como ahora, ¿no? Pero ya empezaban a surgir. Y entonces el Papa Benedicto XVI escribió ese mensaje del 2013 referente a las redes sociales y decía precisamente esto: la Iglesia no solo debe ver las redes sociales, sino debe ver la oportunidad en las redes sociales para anunciar el evangelio. Él, ya ven que era como un poquito técnico en algunas cosas, ustedes lo saben mejor que yo, decía, en algunas partes decía, el internet y las redes sociales son nuestro nuevo areópago, ¿no? Para anunciar el evangelio. Entendemos como areópago, pues un lugar público, para aquellos que la palabra suena un poquito rara, areópago, un lugar público para anunciar. Entonces, las redes sociales son eso, un lugar público para anunciar. Y ahora, más adelante en ese mismo mensaje decía, debemos
de anunciar la verdad. Porque ustedes saben que existen medios de comunicación, algo que se llama, y también nuestros amigos de detrás de cámaras sabrán, que existe algo que se llama clickbait. ¿Qué es el clickbait? Por ejemplo, los youtubers ponían en sus anuncios o en sus videos, o lo que, más bien, un ejemplo más simple. Cuando íbamos a la feria de pequeños, la mujer de 3 cabezas. O la mujer con cuerpo de cocodrilo. O sea, ¿qué es el clickbait? Son títulos llamativos para que tú hagas clic. Es decir, por ejemplo, claro, en aquel entonces era la mujer con cuerpo de cocodrilo y había un camioncito o una carpa en donde tú entrabas supuestamente a verla, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que generaba? El morbo de que tú entraras a verla. En el caso del internet es un título llamativo para que tú hagas clic y puedas reproducir el video, ¿no? Entonces, de alguna manera eso es una mentira, ¿no? O una verdad a medias, porque te venden un titular que te van a decir una parte de ese titular en el video, pero que realmente no es como el centro del video, claro, ¿no? Sino simplemente es para engancharte. Entonces el Papa Benedicto XVI, referente a esto, decía, es necesario que nosotros comuniquemos la verdad, porque en internet hay verdades a medias, hay quienes no dicen la verdad, y entonces es una oportunidad para que nosotros utilicemos las redes sociales para decir la verdad. Y entonces esa es la oportunidad para anunciar el evangelio. Entre tanta cosa que hoy vemos, el internet, las redes sociales, los medios de comunicación son una oportunidad para dar un mensaje de fe, un mensaje verdadero, un mensaje de aliento. Bueno, ustedes sabrán, por ejemplo, ustedes tenían, creo que ya no existe ahora, la página esta de Concilio, ¿no? Que existía anteriormente, sí. ¿No? Que existía en el Diario de Jalapa, una página dedicada a esto, que es un medio de información. Por ejemplo, tenemos el Alégrate, otro medio de información. Tenemos este espacio que también es un medio de comunicación. Cierto. Y que es un espacio para compartir esperanza, verdad. Entonces, es eso, es una oportunidad. Ya dependerá de nosotros si la tomamos o no la tomamos, ¿no? Pero ya eso depende, pues, de cada uno de nosotros. Sí, tienes mucha razón, ¿no? O sea, a veces la gente, pues, se queda, ¿no? Con lo primero que alcanza a ver, ¿no? O que le llama la atención, ¿no? O sea, ya no es tanto de que busque realmente, sino que, pues, ya a veces, pues, me llama la atención este título y que lo que hago, vámonos, ¿no? Exacto, cierto. Y entonces, pues, los medios de comunicación en este caso, pues, nos ayudan, ¿no? A anunciar el evangelio, pero a anunciarlo con el sentido verdadero que tiene, ¿no? O sea, no esconder nada a la gente o no tratar de tapar algo, ¿no? Sino realmente anunciar lo que es, ¿no? Y como debe de ser. Muy, muy, muy cierto, ¿no? Se me viene ahorita a la mente los mensajes que constantemente el Papa León está ahí publicando, ¿no? Al pie del cañón. Siempre los comunicados que lanzan son certeros, verdaderamente comunican esa parte de lo que decías, ¿no, Pepe? De la verdad. Indiscutiblemente es algo hermoso, ¿no? Pero fíjate, Pepe, que ahorita me surge otra pregunta, ¿no? Y es ciertamente, ¿qué diferencias podemos encontrar cuando simplemente se trata de comunicar información religiosa y realmente evangelizar a través de estos medios, ¿no? Medios de comunicación? Claro. Y bueno, hay que diferenciar entre anunciar y subir información, ¿no? Porque información, pues, pegamos un cartel y decimos que estamos evangelizando, ¿no? Y no. Ahora, la evangelización digital es ¿cómo llamarlo? Es un tabú todavía, ¿no? Entre mucha gente es un tabú. Wow. Sobre todo un poco en la gente mayor. Porque hay muchos jóvenes que hacen un TikTok, que hacen un reel, un cartel o algo así, anunciando un retiro o incluso anunciando contenido realmente de calidad formativo en cuanto a fe o espiritualidad. Cierto. Y no faltará la vecina o el vecino o alguien en tu parroquia que no sucede en esta diócesis, en otras diócesis, en donde te dicen, es que eso no es evangelizar, ¿no? Tú nada más estás subiendo videitos chistosos, ¿no? Y entonces surge la pregunta, ¿es evangelización o no es evangelización? ¿No? ¿Qué es lo que define evangelización digital a información digital? El encuentro. Ahorita
Si ustedes tienen la oportunidad, como les decía, el 17 de mayo va a ser la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. En enero, el Papa León XIV emitió un mensaje sobre la Jornada Mundial, en donde habla básicamente de la inteligencia artificial. Pero utiliza el término prosopón, que ustedes sabrán qué significa persona, ¿no? Persona. Entonces, él habla de la dignidad de la persona en la inteligencia artificial. Trayéndolo un poco o a su pregunta más bien, tenemos que entender que nosotros no hacemos un video, hacemos un cartel o hacemos un reel para el internet. Claro. Lo hacemos pensándolo en una persona. Una persona que no se va a quedar con el cartel, sino que va a ver el cartel y le vas a invitar a un retiro, a un encuentro, a una catequesis, lo vas a invitar a misa, y el objetivo de la evangelización que estás colgando en internet es que esa persona, por medio del internet o por medio de la evangelización digital, tenga un encuentro personal y presencial con toda una comunidad. Eso es diferencia nada más de realmente ser evangelización digital. Lo digital te debe llevar a lo presencial, porque si nada más estamos dando lo digital, entonces solamente estamos informando. E informando, ¿qué quiere decir esto? Te doy información, te doy teoría y tú te vas formando como persona, ¿no? Claro. Pero la evangelización no solamente es llenarte de contenido intelectual, sino de un encuentro personal con Cristo, ¿no? Y vuelvo a citar al Papa Benedicto XVI, una de sus encíclicas, uno de sus temas básicos cuando se hablaba de la evangelización y sobre todo del encuentro y de la cuestión querigmática. Antes de cualquier otra cosa, decía el Papa Benedicto XVI, la persona tiene que tener un encuentro con Cristo. Claro, parafraseándolo, ¿no? Palabras más, palabras menos, pero... Entendible totalmente. Es decir, antes de darle formación necesitas encuentro. Claro. Entonces, precisamente la evangelización digital debe tener un encuentro. En resumen, la información te forma intelectualmente, pero la evangelización te produce un encuentro personal con Cristo y comunitario presencial, ¿no? Porque si bien formamos comunidad a nivel digital, pero no es lo mismo que te diga por mensaje, ánimo Pablito, o ánimo Juan Carlos, a que venga y te dé un abrazo. Claro. O a que venga y te invite un café y te escuche y el palpo, el toque, la mirada, pues hace la diferencia, ¿no? No es lo mismo. Entonces, sí hay comunidad, pero la comunidad verdadera se vive de manera presencial. Claro, el mensaje, como bien decías, no es a la pantalla, no es al sujeto internet, sino que es quien está delante de esa pantalla, ¿no? Es esa persona precisamente a quien se le habla. Fíjate que eso que decías es muy bonito, es el fin último de la evangelización digital, es el encuentro, fomentar el encuentro, claro. ¿No? Yo, por ejemplo, No yo, sino a veces veo estos reels, ¿no? Y digo, qué padre idea, ¿no? Qué padre encuentro, qué padre Pascua, ¿no? Y le doy guardar, hijo de la, ya ahí se quedó. Entonces luego lo checo, ¿no? Entonces decías esta parte, ¿no? De que esto que tengo, que esto que se me ofrece, poder que me haga a mí una realización, que haga a mí una realización de mi persona para poder llevarme a este encuentro, ¿no? Y eso es muy, muy, muy importante, y al parecer en el mundo digital empieza a hacer como que efecto, empieza a hacer mucho, mucho efecto. Yo tan solo lo veo en las Pascuas que se hacen, ¿no? Ahorita en Semana Santa, bastantes páginas de aquí, precisamente de la diócesis de Jalapa, ¿no? La Pascua de tal parroquia, la Pascua de tal otra parroquia, de la vicaría. Fue muy, muy, muy bonito, y ver cómo varios jóvenes, ¿no? Pedían información, decían, oigan, ¿dónde va a ser? ¿Qué hay que llevar? Y yo creo que ahí se ve claramente ejemplificado lo que decías, Pepe. Es hermoso. No sé qué piensas, Carlitos, de esto. Claro, es tener el objetivo, ¿no? de la evangelización, ¿no? Sobre todo en este ambiente digital, porque pues ciertamente es una herramienta muy poderosa, pero pues también es una herramienta que si no se sabe ocupar, pues sí puede pues puede distorsionar, ¿no? Lo que nos decías, ¿no? Y eso pues lo vemos también, lo retomo lo que decías, ¿no? O sea, hay mucha gente que pues ya vive en el mundo digital, ¿no? O sea, ya
yo recuerdo antes, pues eran los típicos carteles o el aviso parroquial. O salir a anunciar, los boletines. Y ahorita, ¿qué es lo que vemos? Pues ya carteles electrónicos, digitales. Páginas de parroquias, ¿no? Páginas ya de parroquias, Sí. o sea, es algo que ya no... O sea, ya estamos viendo cómo está transformando la comunicación, pero es eso, ¿no? Es el saber utilizarla, ¿no? O sea, y tener el objetivo claro de que es evangelizar, es decir, como tú nos decías, encontrarnos y sobre todo anunciar ese encuentro también a través de esos medios de comunicación, ¿no? Claro. Para eso también Perfecto. pues me gustaría retomar esta pregunta que dice, ¿por qué es importante que la iglesia esté presente también en estos espacios de los medios de comunicación, ¿no? Creo que ya más o menos tenemos la idea, pero me gustaría que Profundizar, aclarara, ¿no? ajá. Un poquito más en eso. Fíjense que una vez digo, cito un poco al Papa Benedicto XVI porque prácticamente fue al que cuestionaron sobre toda esta parte de la evangelización, de los primeros evangelizadores digitales o la primera comunicación que empieza a surgir al internet, ¿no? Y el Papa Francisco prácticamente empujó y ahora de alguna manera el Papa León está cosechando un poco, ¿no? Acerca de esta evangelización. Pero al Papa Benedicto XVI le preguntaban, oiga, Santo Padre, ¿la iglesia debería estar en el internet? Y el Santo Padre respondía, de manera muy concreta y muy certera. Y de momento decía, la iglesia no debe estar en el internet. Necesita estar en el internet, ¿no? Entonces la primera respuesta que les di al Papa, ¿cómo que no necesita? No, sí, o sea, es prácticamente una obligación que la iglesia esté en las redes sociales, esté en internet, esté en los medios de comunicación, ¿no? Es una necesidad. ¿Por qué es una necesidad? Porque vivimos en una época, ustedes lo sabrán, ustedes tienen, por ejemplo, toda una agenda durante el día, ¿no? Pero tienen tiempo, o bueno, por la formación, tienen tiempo para estudiar, para hacer deporte. Sí. Pero un padre de familia, por ejemplo, que vive en la Ciudad de México, que vive, no sé, en Ecatepec, y trabaja en el centro histórico de la Ciudad de México, se tiene que levantar, no sé, a las 4 de la mañana para tomar un camión, el metro, el metrobús, la pecera que le llaman, para llegar a su trabajo a las 8 de la mañana, ¿no? Porque se levantó, se bañó, se preparó para desayunar, salió a las 5 de la mañana, se hizo de 2 horas a 3 para llegar a su trabajo. Sale, tiene su jornada laboral, sale a las 7, pónganle 7, 8 de la noche, va llegando a su casa a las 9, 10, 11 de la noche. En la casa hay muchas cosas que hacer siempre, limpiar, siempre, cocinar, siempre, atender a los niños si tiene hijos. Y ponle que se vaya durmiendo a las 12, 1 de la mañana, y se levanta a las 4. Otra vez. En donde hay tiempo para un espacio presencial con Cristo. Es ahí en donde un podcast, Claro. un cartel digital, un video, por medio de tu teléfono, porque ¿qué vas haciendo en el camión, en el metrobús? Claro. En el teléfono. En el teléfono, lo que comúnmente llamamos scrollear, ¿no? Nada más Scrollear los reels, ¿no? para arriba, ¿no? Ahora, ahí es donde debemos, porque hay mucha gente así. Les puse un ejemplo de, a lo mejor un poco extremo de la Ciudad de México. Claro. Pero ¿cuánto tiempo haces, por ejemplo, te mandan de apostolado a Alto Tonga? ¿Cuánto tiempo vas a hacer de aquí a Alto Tonga en el AU? Claro. Sí, Ponle sí, una hora. cierto. Pero en esa hora vas scrolleando. Hay mucha gente que está en el teléfono y esa es la oportunidad de la iglesia. Ahí debemos estar. Ahí debemos estar ¿cómo? Evangelizando digitalmente, no solo informando. Evangelizando para que llegues un momento a un espacio presencial. Pero es necesario que utilicemos esos espacios y los utilicemos de manera adecuada. Claro. Y a lo mejor, perdón por lo que voy a decir, pero hacerlo bien, no hacerlo a medias, ¿no? Porque ahí dicen, bueno, pues ya le puse ahí un loguito, una estampita y todo, y ahí está mi cartel. Y dices, somecha, pues sí, se nota que está bien interesante tu retiro, ¿no? Y no quiere decir porque algunos seamos profesionales o no en el ambiente, sino porque si yo no lo sé hacer, pues busco quien lo sepa hacer. Claro. Y en la iglesia siempre hay de todo. Hay quien sabe hacer las cosas, quien no, y si no, pregúntale a un niño de 8 años que seguramente sabe usar el Canva mejor que alguno de nosotros. Sí, es cierto. ¿No?
¿Por qué? Porque hay recurso humano. Aquí lo importante es soltar, dirían en el gobierno, el hueso y darle la oportunidad que lo haga otro si yo no lo sé hacer, ¿no? Pero es eso es el fruto de la comunidad, ¿no? De que somos una comunidad y una comunidad que va en busca de sus hermanos allá afuera. Cierto. Pero esa es nuestra oportunidad como iglesia, utilizar ese medio de comunicación o ese espacio digital para invitar a mi hermano a que venga. Voy a ponerlo así de manera bíblica, por así decirlo. Nosotros somos los que estamos en la casa paterna y necesitamos ir por mi hermano que pidió su herencia y que está detrás de la pantalla tal vez. Y algunos de aquí están también en nuestra casa paterna, de los que están detrás. Pero habrá otros que les apareció el video nada más scrolleando. Esos son nuestros hermanos. Y no porque hayan sido la oveja negra o la oveja perdida, no. Simplemente están haciendo otras actividades o enfocados en las actividades de la familia, en las actividades del trabajo, y que no dan un espacio para la actividad de iglesia. Y esa es nuestra oportunidad. Es ahí, es cómo cautivarlos, cómo invitarlos, cómo decirle, ven, te estamos esperando. Esto que decías de, ay, qué bonito se ven las Pascuas y todo. La iglesia también comunica eso, comunica que no somos una iglesia aburrida. Claro. Que no estamos de rodillas todo el tiempo, sino que nos la pasamos bien, que hacemos cosas bien. Pero eso necesita que alguien lo comunique. Como dice Felipe el Etíope, ¿no? ¿Cómo voy a conocer a Cristo si nadie me lo ha anunciado? Muy cierto. ¿No? Pues esos que necesitan anunciar, pues somos nosotros. Con un micrófono, con tu celularcito, como sea, pero empieza a hacerlo. Porque esa es nuestra oportunidad. Utilizar esos medios para dar a conocer al amigo de amigos que es Jesucristo. Claro, Perfecto. o sea, es interesante, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Porque pues a veces, sobre todo, ¿no? Cuando viajamos o eso, pues lo ¿Sí? primero que hacemos es agarrar el teléfono y vámonos, ¿no? Me pongo ahí a ver mis reels, ¿no? Que no se pierda la costumbre. Pero pues en uno de esos reels, sí es cierto, pues me puede aparecer el Evangelio del día, una meditación, ¿no? Un podcast, ¿no? También sobre el Evangelio, ¿no? Y todo. Y pues también ahí llamarlos, ¿no? Porque yo creo que también es eso de llamar la atención, ¿no? Uh-huh. Porque pues no es lo mismo anunciar el Evangelio, pero pues ahora sí con una cara aburrida y de que lo voy a anunciar, pero no sé, a llamativo, ¿no? O sea, que también la gente vea que tú tienes ese encuentro y que también quieres compartir ese encuentro, ¿no? Entonces creo que también es muy importante esa parte. Esa parte, ¿no? Sí, yo se me viene a la mente ahorita, en una ocasión, así muy brevemente, recuerdo que me subí a los pasajes de ahí en Pípila, ya íbamos, ¿no? Y recuerdo que íbamos su mamá y un niño, ¿no? Y el niño igual, se subió al autobús y empezó con el teléfono, ¿no? Y en eso le salió un video de Monseñor, ya ve Monseñor ahí cuando está en el seminario menor y está con su reflexión, ¿no? Pues ciertamente la mamá y el niño estaban viendo esa reflexión, ¿no? O sea, hablaba precisamente Monseñor sobre la familia en ese video. Y fue muy bonito, ¿no? O sea, ver, yo iba parado, ¿cierto? Iba bien también escuchando. Iba escuchando ahí que iba diciendo Monseñor. Pero, o sea, llega el mensaje. Llega el mensaje y es grato, es muy, muy grato eso, ¿no? El saber que, pues, esto tiene frutos, ¿no? Y saber que las personas pueden así acercarse al Señor, ¿no? Y que es el Señor quien les llama, ¿no? Claro, y es que pues también, ¿no? O sea, desde chiquitos, ¿no? Porque también ya los chiquitos lamentablemente ya tienen acceso a los teléfonos, ¿no? A los medios, ¿no? Y pues también ahí agarrarlos, ¿no? A ellos también para que también pues puedan conocer sobre nuestra fe, sobre el Evangelio, ¿no? Muy y cierto. que también pues ellos desde chiquitos vayan teniendo ese amor, ¿no? Por querer anunciar el Evangelio a los demás, ¿no? A sus compañeros, a sus hermanos, ¿no? O sea, también ver ese punto, ¿no? Que decías de ese niño chiquito, ¿no? Sí, lo tengo muy grabado. Entonces, pues agradecemos mucho esta primera parte de la entrevista. Perfecto. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos a este programa con el título Fe que se comunica. Regresamos. Para eso, pues quisiera saber, pues dentro de la iglesia, ya no lo has mencionado, pues se viven retos, ¿no? Se viven cosas que pues probablemente no quisiéramos que ahí estuvieran, pero que lamentablemente
ahí están, ¿no? Sí. Para eso, pues quisiera preguntarte, pues, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta la evangelización en los medios de comunicación actualmente? Por ejemplo, el ruido digital, la desinformación, la superficialidad, etcétera, ¿no? Creo que era lo que también ya nos venías comentando hace un momento. Sí. Bueno, uno de los retos, yo creo que principales, es destacar entre tanta cosa que hay, ¿no? Sí. Destacar, ¿no? Y destacar no porque nuestro mensaje sea malo, ¿no? Al final de cuentas, el mensaje que tenemos que comunicar como iglesia, creo que es de los mejores, o el mejor mensaje que tenemos, ¿no? Que es la salvación, el amor a Cristo Jesús resucitado. Ahora, pero no basta tener un buen mensaje, sino hay que saber cómo comunicar ese mensaje. Y ahora, eso también es cuestión creativa, ¿no? Porque tenemos que ganarle, voy a decirlo así, aunque tal vez no debería hacerlo, al ocio que hay en internet o en casi todos los medios. Hablemos de internet porque pues ahí está prácticamente todo ahora, ¿no? ¿Cómo destacar ante ese ruido digital que bien le llamas, ¿no? ¿Cómo cautivar? ¿Cuánto, por ejemplo, ustedes, estás viendo un video en tu teléfono, estás scrolleando? ¿Cuánto tiempo te detienes con un video? Y si no te interesa, le das siguiente. ¿10, 5 segundos? ¿4 segundos? Entonces, en 5 segundos, tú tienes que cautivar la atención de quien te está viendo. Y eso es un reto, ¿no? Y ahora tenemos otro reto también, las cuestiones materiales, ¿no? Porque, si bien es cierto, esto cuesta, una cámara cuesta, la luz, o sea, todo, ¿no? Y todo lo haces, despacio, pues, con tus recursos, ¿no? Entonces eso también es otro reto, la cuestión técnica. Otro reto que se enfrentan, y eso se dio mucho, por ejemplo, yo lo viví mucho en la pandemia, con la gente que tenía que, o las parroquias, más bien los párrocos hablaban como desesperados de, ¿cómo hago una transmisión? Es que la hago, no se ve, no se oye, no se escucha, no, la gente no lo ve, ¿por qué? Bueno, pues porque necesitas un micrófono, necesitas una cámara, internet, o sea, cosas que son materiales y que pues no te las van a regalar. No, para ¿no? no son Entonces también la baratas. cuestión, y que no son baratas, ¿no? O sea, un micrófono bueno, pues unos 1,000 pesos y te anda costando, ¿no? O sea, bueno de entre los baratos, ¿no? Sí, claro. ¡Hala! ¿No? O sea, una cámara, ¿cuánto sale, no? O sea, ese es otro reto, la cuestión material. Y ahora, otro reto, ya tienes tu equipo. ¿Cómo aprendo a usarlo? Claro. ¿No? Porque pues sí, no tengo ya el micrófono y ahora... Entonces, son cosas que se van dando en la cuestión técnica y material, ¿no? Ahora, otro reto es qué voy a comunicar y cómo lo voy a comunicar. Ay, perdón. ¿No? Claro. Porque yo puedo decir, ustedes, por ejemplo, aquí me dieron un guión y ustedes se sentaron a preparar esto. Y eso implica tiempo. Vivimos en una época en donde los tiempos que todo el mundo tiene son limitados. Les ponía el ejemplo de la persona hasta que vive en Ciudad de México, por ejemplo, cierto, ¿no? Sí, de Catepec. ¿Qué tiempo haces o qué tiempo tienes para prepararlo? Para escribirlo, para revisarlo. Porque no nada más es pararme a hablar como Merelico, sino tiene que tener una introducción, un nudo, un cuerpo y un desenlace, ¿no? Claro. Entonces, todo eso implica. Ya lo preparé. Ahora, ¿cómo lo voy a decir? La cuestión de las luces, la cuestión creativa. La creatividad también es un reto tremendo, ¿no? Claro. Que no nada más se trata de seguir tendencias o trends que le llamamos en internet, ¿no? Uh-huh. Sino ser creativos nosotros también. Ese es otro reto. Entonces, todos esos retos son para vencer el gran reto que es el ruido digital. ¿Cómo hacer que la persona que está detrás del teléfono o de la pantalla se detenga a ver el contenido de fe que estamos haciendo y no se vaya mejor a ver no sé, a la India Yuridia, que sube videos muy graciosos y a veces muy divertidos, incluso blancos, muy, muy sanos? Pero, ¿qué diferencia hay contra los 100 o 100,000 seguidores que tiene ella contra los 30,000 que tengo yo, ¿no? Por ejemplo, 30,000 por decir un ejemplo, creo que no tenemos 30,000, bueno, yo a nivel personal, claro que no, pero
O sea, ¿qué diferencia hay entre esos productos, no? ¿Qué es lo que hace que ella sea atractiva y nosotros no? Claro. Ese es un Claro. reto también. Tienes mucha razón, ¿no? También es una realidad, ¿no? Hablamos y tratamos en estos sentidos y nos referimos, ¿no? Al contenido, sí es. Ciertamente, a veces el contenido que se quiera transmitir, ¿no? A veces no va a ser del agrado para ciertos sectores del público en general, ¿no? O a veces va a ser aburrido, o a veces no va a ser atractivo, ¿no? Eh, en otras ocasiones, ¿no? Por el contenido, a veces por lo que te lleva a interiorizar dentro de tu vida, ¿no? A veces eso suele ser como que hasta cierto punto incómodo, ¿no? A diferencia de un video, no sé, de los famosos stand-up, ¿no? Ahorita que están muy, muy de moda, pues obviamente va a ser más relevante un stand-up a un video donde se te comunique la palabra, donde se te comunique la verdad. Pero son grandes retos con los cuales pues hemos visto, ¿no? Y tú bien lo dijiste, Pepe, ahorita el Papa León XIV pues ha ido cosechando estos frutos, ¿no? Yo la verdad es increíble la cantidad de reels, de información que me aparece, por ejemplo, en Instagram, de personas comunicando su fe, de personas que también hacen pública su conversión, Claro. sí, es muy, muy bonito, y cómo comparten su experiencia, ¿no? Desde, yo creía en esto, yo vivía así, yo veía las cosas así, ¿no? Pero a raíz de tal página, a raíz de tal figura, ¿no? Yo pues cambié, ¿no? Cambié, y eso es muy, muy, muy grato, ¿no? Y es precisamente en esto donde a veces surge como que esta parte, ¿no? De confianza, desconfianza, ¿sí? O ideas equivocadas, perdón, sobre los medios, ¿no? Entonces, Pepe, ¿cómo podemos ayudar a las personas a verlos como herramientas positivas cuando se usan correctamente, ¿no? Estos medios, precisamente. Yo creo que una de las cosas principales es que nosotros los utilicemos bien, ¿no? Claro. Que nosotros los utilicemos bien. Uh-huh. Y dos, que no solamente en la cuestión de los medios, sino en la iglesia en general, es que lo que nosotros decimos lo podamos vivir o esforzarnos por vivirlo, ¿no? Una coherencia entre lo que predicamos y lo que vivimos. Porque no puedo venir a predicarte sobre la fidelidad, sobre el amor, o hacer contenido sobre hablo en mi caso, ¿no? Como esposo, siéndole infiel a mi esposa. Claro. O sea, ¿dónde está la coherencia? Pues, no, pues claro que no te creo, ¿no? Es evidente. Entonces, una de las cosas primordiales es utilizarlos bien y dar testimonio de lo que yo estoy diciendo es verdad y es realidad, ¿no? Eso sería como lo principal. Lo segundo es demostrando que hay frutos, ¿no? Por ejemplo, les comparto. Ahorita que decías sobre la cuestión de la veracidad de la información en esta cuestión de los medios. Ajá. Y les decía de crear comunidad al principio, claro. ¿no? Sí. Y que el objetivo de la evangelización digital es un encuentro personal. Hay alguien, un animador, mago de fiestas famoso en Jalapa, que ustedes conocerán, y que él conoce a su esposa por medio de la evangelización digital. Ojalá algún día lo puedan invitar y que les compartan ambos su testimonio, que es muy bello, como ellos se conocen en este ambiente digital y forman una familia y se dedican también a esto, ¿no? Y entonces son frutos que dices, pues sí, realmente vale la pena. ¿Por qué? Porque no solamente se propició un encuentro, sino se logró una vocación. Cierto. Sí. ¿No? Y entonces pues eso ya es bueno. Un joven que descubre su vocación o está intentando descubrir su vocación y entra al seminario por medio de un cartel o un podcast que se encontró, eso es un fruto. Y entonces esos testimonios son los que nos ayudan a hacer que la gente sí crea en esto. Y otra cosa importante es el famoso grupo 3 del Sínodo de los Obispos que se acaba de realizar, ¿no? Que habla todo esto sobre la evangelización digital. Todas las conclusiones del grupo 3 del Sínodo habla sobre la evangelización digital, que lo pueden encontrar en internet también, ¿no? Pero es importante que nosotros podamos demostrar que hay frutos y que realmente se están dando y que no son cosas que nos inventamos. Y es eso, contar lo que sucede.
en verdad que tenemos frutos. Porque hablabas un poquito acerca del testimonio hace rato, ¿no? Yo creo, y lo voy a decir abiertamente y públicamente, adelante. que uno de los éxitos que tienen nuestros hermanos separados es que no tienen miedo a contar lo que Dios ha hecho con ellos. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a decir, es que yo era así, 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 y cuando me encontré con Cristo, ahora soy así? Y públicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque somos católicos de tradición, ¿no? Vamos a la iglesia desde pequeños, pero no hemos tenido un encuentro con Cristo a veces. Y entonces, si logramos que por estos medios de comunicación personas tengan encuentros con Cristo, cuenten esos encuentros y se vocacionalicen esos encuentros, entonces vamos a demostrarle a la gente que no cree en esto, que sí está dando resultado. Claro que eso es una chamba tremenda, ¿no? Complicada, ¿no? Tremenda, y es de machetearle y constancia, ¿no? ¿Por qué? Porque es una doble chamba, es hacerlo aquí y es hacerlo presencial. Hacerlo aquí y hacerlo presencial. Pero sí se puede. Sí se puede. Sí, tienes mucha razón, ¿no? O sea, predicar lo que hacemos, ¿no? Porque eso es lo que llama a la gente, ¿no? Y lo que la hace decir, pues realmente, como decías, ¿no? Está dando frutos, ¿no? Lo que están haciendo. Porque pues si ven a una persona que, no sé, pongo un ejemplo, ¿no? Sube reels o hace videos sobre, no sé, el servicio, el trabajo, ¿no? Todo, pero lo conocen y pues saben que no hace eso, pues ¿qué es lo que genera la gente? Pues esa desconfianza, ¿no? Sí, claro. Ese pues no sé por qué anda predicando eso si no lo practica, ¿no? Y entonces eso es lo que a veces aleja a nuestra gente, ¿no? El no tener coherencia en lo que decimos, pero también en lo que hacemos, ¿no? Desde tu experiencia, pues sabemos que pues eres ahí el comunicador, ¿no? Sí. Oficial. Desde tu experiencia en la oficina de comunicación de la Arquidiócesis, ¿nos podrías compartir qué características debe tener un buen comunicador católico hoy? Mira, si te enumero características, o sea, una lista, a lo mejor van a decir, ay, no, pues yo no puedo ser un comunicador católico, ¿no? ¿Qué es lo primero que debe tener alguien? Y no son como requisitos, ¿no? Porque no son requisitos, no es que todos cumplamos estas cosas, no, claro, para nada. Pero yo creo que lo primero es no tener miedo a empezar a hacerlo, ¿no? No esperes a tener un buen micrófono, una buena cámara para empezar a hacerlo. Uh-huh. Voy a poner un ejemplo burdo y del mundo. Bueno, no sé si ustedes todavía la conozcan. ¿Conocen a Yuya? ¿O alguna vez? ¿No? Bueno, no, tal vez no es tanto de su época. Yuya fue de las primeras youtubers que hubo así a nivel mundial. Y ella empezó, ella hace estos como, ¿cómo se llaman estos? Como tutoriales de maquillaje. Ajá. Y ella empezó grabándose así con su camarita en su cuarto y todo eso. Actualmente Yuya ya ni se dedica siquiera a hacer videos. ¿Por qué? Porque tiene una marca de maquillaje, porque tiene empresas, tiene negocios y todo porque se atrevió a grabarse con un teléfono. Entonces lo primero es, no tengas miedo a grabarte con un teléfono, ¿no? Sería lo primero. Lo segundo es un reto. Atreverte a hacer, o saber más bien, conscientemente, que en el momento que tú das un paso a crear contenido digital o contenido de información o de comunicación de manera abierta y pública, te haces una persona pública, ¿no? Y ese es otro miedo de la gente, no exponerse al público. ¿Por qué? Porque existen los haters, existen los malos comentarios, existen los que dirán, y a veces, pues, como vulgarmente diríamos, pues hay que aguantar vara, claro, ¿no? Como eso también existe ahí. ¿Sí? Entonces, pues hay que aguantar, ¿no? Esa es la otra cosa, ¿no? Y eso el Señor se los ha dicho a ustedes, Monseñor Jorge, ¿no? Uh-huh. Todas las fotos son porque de alguna manera son públicas. Sí. Y eso te implica, pues, que te portes bien. Sí, claro. Que hagas bien las cosas. Implica testimonio. Uh-huh. Entonces son otra de las cosas, ¿no? Y para no alargarnos mucho con requisitos, porque no son requisitos, pues son a lo mejor características o cosas que te pueden ir dando luz, es la constancia. Hace rato les decía, sí, ¿no? Lo comentabas. Fuera del aire les decía, el problema no es empezar a hacerlo o atreverte a hacerlo. Ya diste un gran paso si te empiezas a atrever a hacerlo. El problema es mantener
la constancia para hacerlo. Claro. Hacerte constante, hacerlo, y no hoy, mañana, en 3 meses, ¿no? Sino la constancia. Y eso cuesta un buen, Claro. porque es disciplina, porque implica planear, porque implica echarle coco, ¿no? Pensar qué voy a decir, cómo lo voy a decir. Entonces, esa es otra cosa importante. Y la cuarta, ya para concluir, es también la formación. Porque si bien al principio hablábamos de que no solamente es la cuestión informativa y de llenar la cabeza intelectualmente, Claro. pero pues también no les voy a venir a decir mentiras, ¿no? También implica que yo me prepare, que yo lea, que yo escriba, y eso también implica tiempo, ¿no? Entonces la cuestión intelectual o formativa también es importante, para no venir a decir sandeces, porque en lugar de acompañar y traerte a un encuentro con Cristo, te voy a traer a un lugar de mentiras con lo que yo te dije, que no era verdad, ¿no? Claro. Entonces eso también implica. Entonces, si resumimos, pudiera ser atreverte a hacerlo, la persona pública, dar testimonio y ser constante, ¿no? Claro. Claro. Sí, porque pues ahora sí no decimos lo vamos a hacer, ¿no? Pero el problema es ya mantenerlo, Sí, ¿no? hacerlo Y constante. pues también pues a veces no es tanto que no querramos, ¿no? Sino que pues a veces el mismo tiempo, ¿no? Nos limita a Sí, claro. hacerlo, ¿no? Pero pues ahí es cuando dices, ¿no? Que entra esta parte de la disciplina, ¿no? Y realmente del querer hacerlo, ¿no? O sea, si lo propuse y si ya lo comencé, pues también me debo de proponer a mantenerlo, ¿no? Claro. Y pues sí, también ciertamente, pues el estar aquí, ¿no? Pues ya te hace oficialmente alguien público, ¿no? Sí. Y ya, quieras o no, cuando vas por la calle, pues no falta alguien que te diga, mira, él lo vi en las redes, ¿no? Y tú, ¿de dónde eres, verdad? Pero pues eso también implica, ¿no? La parte de, pues, ahora sí, ¿no? Portarte bien y pues sobre todo, pues saber que eres alguien ya público, ¿no? Aunque no lo quieras, pero pues ya eres alguien público, no es que ahorita Exacto. nos vayan a poner un cuadrito aquí Sí, y claro. pues no, o sea, es salir como somos, ¿no? Y demostrar pues que somos ya personas públicas, ¿no? Y también nosotros creérnosla, ¿no? Porque pues a veces decimos, no, pues de aquí no me va a conocer nadie, ¿no? Pero retomo el ejemplo de ese ratito, ¿no? Vas en la calle, pues una que otra, pues no se sabe tu nombre, pero al menos te dice, ese yo lo vi en las redes. Yo ¿no? lo vi en las Exacto. redes, sí. Sí. Ciertamente. Y fíjense que ahorita platicaban algo y me decía, pues resonaba mucho, ¿no? En el sentido del testimonio, ¿no? Es algo que remarcaste muy bien, ¿no, Pepe? El tema también de la constancia, ¿no? El ser constantes, sí te lleva también a transmitir un testimonio, ¿no? Yo no dudo, Pepe, que también esto que nos dices no es porque lo viviste, ¿no? El empezar, a veces el vencer los miedos del qué dirán, ¿no? Lo haré bien, o como ahorita yo, ¿no? Estaré sudando en la entrevista o en el video que haga, ¿no? Lo atractivo del mensaje, que como base del mensaje esté Cristo, ¿no? Todas esas cuestiones, ¿no? Pues, Pepe, yo te podría decir que pues en ti tuvo un fruto, ¿no? Y ha tenido muchos frutos. Decirte que tu testimonio, la verdad, interpela Claro. en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Gracias. La entrega, la disposición. Yo tuve la oportunidad de estar con Pepe un año ahí en Senfam, y es increíble también cómo es que él en su compromiso pues da testimonio de su vida de fe, ¿no? Y es precisamente a donde quería llegar, Pepe. Todos sabemos, o bueno, la mayoría sabemos que pues Pepe nos fue a representar a Roma, a Roma. Se fue a Roma ahí. Espero ella nos haya dedicado unas oraciones, porque la verdad nos hacen falta, Claro. sí. Y a raíz de esto, ¿no? Que estuviste en el jubileo de la evangelización digital, sí, allá en Roma, donde tuviste de cerca ahí al Papa León XIV. Pues cuéntanos más que nada, pues qué aprendizajes, ¿no? ¿Qué aprendizajes o mensajes destacarías de esa experiencia, sí, de esa experiencia, para quienes evangelizan hoy en redes, ¿no? Algunos que ya evangelizan en redes, pues lo escucharon, ¿no? Digitalmente, ¿no? Pero pues no hay como escuchar al Papa, ¿no? Aunque sea en el micrófono, pero escucharle ahí, ¿no? De decírtelo, ¿no? Interpela, ¿no? Llega ahí como que mueve algo, ¿no? Entonces, ¿qué mensajes destacarías tú, Pepe? Bueno, primero que fue una bendición, ¿no? Claro. Fue una total bendición y algo totalmente inesperado. Wow. Totalmente inesperado. Yo agradezco públicamente a
al padre Juan Beristain, que fue quien realmente me apoyó mucho para que pudiera yo asistir a este evento, con él, claro, pero fue una bendición inesperada. Les cuento y brevemente, fue preparar un viaje cruzando el charco en un mes prácticamente. O sea, en un mes ver hospedajes, vuelos, hoteles, pasaporte, evidentemente no tenía pasaporte, ¿verdad? Entonces, cosas así que fue todo una preparación para un peregrinar, ¿no? Para irte a encontrar pues con el sucesor de Pedro, recientemente nombrado prácticamente, tenía algunos meses de ser nombrado, y recuerdo mucho las palabras de don Jorge cuando me decía o me platicaba cómo ir, cómo moverte allá y todo, y me decía, mira, aprovecha mucho, porque vas a tener la oportunidad de ver de cerca al Papa lo más fuerte que lo vas a ver en toda tu vida. Porque a partir de este momento vas a empezar a ver a un pastor que se va a desgastar porque está entregando la vida, ¿no? Y eso era algo muy bonito. Y les cuento rápidamente que cuando vi el programa del encuentro, pues no había un encuentro con el Papa, ¿no? O sea, en el programa no había ningún encuentro con el Papa. Wow, o sea. Y recuerdo que cuando cruzamos la Puerta Santa, hicimos una peregrinación por la Vía de la Conciliación, cruzamos la Puerta Santa y ahí vivimos la Eucaristía. Prácticamente 800 personas, y ahí es cuando empecé a dimensionar la magnitud de lo grande que es la Basílica de San Pedro, porque hagan de cuenta que, bueno, está el baldaquino, donde está la imagen esta famosísima del Espíritu Santo, y entre esto y el altar mayor, ahí cabíamos entre 800 y 1200 personas, en ese espacio, que realmente es prácticamente la parte trasera del altar principal de San Pedro. A esa magnitud te estoy hablando, más o menos a San Pedro le deben de caber unas 15,000 personas, calculo yo. Increíble. ¿No? Pero allí, terminando la Eucaristía, fue muy bello porque acabamos de comulgar. Inmediatamente ves salir a los guardias suizos y eso te activa el foco. Viene el Papa. Viene el Papa. Y entonces fue bellísimo como todos pues prácticamente nos amontonamos a los pasillos porque pues es un espacio sí amplio, pero pues son muchas sillas, ¿no? Entonces el Papa no puede pasar entre las sillas, ¿no? Sino pasa por los pasillos y bueno, recorrió parte, nos saludó. Y ya, me sentí como Mike Wazowski porque compré una foto en donde salgo así entre 300 personas, pero me sentí salí en la portada. Sí, vi tu publicación. Una cosa así, ¿no? Pero, ¿a qué traigo a colación todo esto? Que fue compartir con más de 800 personas la idea que no eres el único loco grabando videos en tu casa, o no eres el único loco cargando una cámara en tu diócesis, tratando de evangelizar. Sino hay mucha gente haciendo lo mismo. Y este mensaje del Papa, vayan a reparar las redes, como se lo dijo a Simón Pedro y a Andrés, vayan a reparar las redes, o los encontró reparando las redes más bien, ¿no? Junto con su padre. Ese es el mensaje que hoy nos da el Papa, ¿no? Vayan a reparar las redes. Y ese no es un mensaje nada más para mí que estuve ahí, sino es un mensaje para todos los que creamos contenido, incluso ustedes que este programa es un contenido. A reparar las redes. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decías en la pregunta cuando regresamos del corte. Entre tanto ruido digital, ofrecer un buen contenido. Y para mí eso fue, tal vez de todos los muchos mensajes, y una bendición enorme poder estar allá, pero yo creo que ese fue el mensaje, una motivación para decir, no eres el único loco, ¿no? Habemos más loquitos haciendo locuras. Pero eso creo que fue muy, muy bello y evidentemente, como bien decías, termino de compartir la experiencia. Estar allá, y recuerdo mucho, en algún momento lo compartí, me tocó cargar la cruz del jubileo en el momento en que íbamos llegando prácticamente a la tumba de San Pedro. Y entonces eso fue también ver allí que hay muchos amigos que necesitan una oración y acordarte allí de ellos, ¿no? Yo ese día que yo iba a ir a ese lugar, puse ahí un comentario en Facebook, ¿no? De que, bueno, iba a estar, si alguien quería alguna oración especial. Y hay muchos que se atreven a ponerlo públicamente, ¿no? Pero hay otros que por mensajes privados, por un WhatsApp, oye, mira, estoy pasando esta situación. Y esa es la evangelización digital. De un mensaje allí,
traerlo a una comunicación interpersonal y hacerlo vivo presencialmente, ¿no? Entonces regresar y, oye, mira, un detallito, oye, mira, me acordé de ti, estuve pensando esto cuando estuve rezando allá en Roma, cosas así que te llevan a un encuentro personal, no nada más lo que todo el mundo pone en las cadenas, oigan, una oración por tal, sí, en oración, ¿y cuántos minutos realmente haces de ese mensaje en oración, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo que destaco de este aprendizaje, más bien fue una motivación, porque realmente cosas técnicas no te enseñan, sino es la primera vez que haces un jubileo en este entorno, y sí, nunca había habido un jubileo de misioneros digitales, jamás, es la primera vez. Laborales. Entonces, nos decían, esto es decirles, no es una idea loca que tuvieron, evangelizar en las redes o en el mundo digital, no es una idea loca. El Papa lo sabe y el Papa los apoya, y tienen el respaldo de la Iglesia, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Aprendizaje, motivación, vayan a reparar las redes, no eres el único loco, y tienes nuestro apoyo, ¿no? Tienes nuestro apoyo, y yo creo que yo regresé con esa certeza, ¿no? Digo, yo sí he sido tal vez un poco inconstante, por ahí algunos pueden seguir en las redes, tengo como una página especial para crear contenido, pero ha sido eso, ¿no? Echarle ganas, y en medida de lo posible compartir un mensaje. Si bien a veces no a nivel personal, alguien en TikTok me hacía una entrevista una vez y yo le decía, pues es que realmente crear contenido lo he hecho desde hace muchos años, pero nunca había salido yo a hacer el contenido, ¿no? Y entonces ahora me estoy atreviendo a hacerlo, ¿no? Siempre había hecho contenido para alguien más o estar detrás de cámaras y todo, ¿no? Pero uno de los frutos de regresar del jubileo fue eso, ¿no? Poder compartir lo que Dios ha hecho conmigo, con mi familia, compartir como esposos, ¿no? Con Lili. Entonces, todo eso creo que ha sido fruto de este viaje, de este peregrinar que realmente fue una bendición poder estar allá. Y bueno, sin duda, pues estuve presente a todo el seminario, ¿no? Porque algún día, si el Señor les concede la ordenación, yo estoy seguro que algún día ustedes van a poder estar allá, a lo mejor estudiando o a lo mejor sirviendo, pero seguramente el Señor les concederá también esa oportunidad. Muchísimas gracias, Pepe. Sí, muchas gracias por tenernos ahí presente, ¿no? Y pues también gracias por compartir esta experiencia, ¿no? Que has tenido en este pues gran encuentro, ¿no? Porque pues ya con lo que nos dices, ¿no? Esos datos numéricos, pues ya nos damos la idea, ¿no? Sí cabemos. De cómo está, pero pues es eso, ¿no? Gracias por ese compartir, ¿no? De esta experiencia, y pues también, ¿no? Como dices, pues el primero, ¿no? Hay que también sentirnos agradecidos, claro, porque pues es el primeritito que hubo, ¿no? O sea, nos lo decías muy bien, de que pues nunca había habido un jubileo sobre los comunicadores, ¿no? Pues ahora que con la llegada del Papa León, pues también pues él toma la iniciativa, ¿no? De también ver en los medios digitales, en los medios de comunicación, pues ver también esa herramienta, ¿no? Para evangelizar. Entonces, pues te agradecemos este compartir y sobre todo esta experiencia, ¿no? que has vivido. Muy, muy agradecidos contigo. La verdad es que no solo nosotros, sino que aquellos que también están en cabina, sí, también aquellos que en alguna vez estuvieron en redes. Agradecidos contigo, Pepe, de que pues nos hayas permitido, y es algo que esta palabra ha sonado en todo el momento de la entrevista, ¿no? Que nos hayas dado un poquito de tu tiempo. Sí, para nosotros es muy, muy valioso, ¿no? Esto que nos compartes, algo muy sagrado en la vida de cada ser humano, pues es el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, este tiempo que nos has compartido, la verdad es que en nosotros nos mueve a pues poder dar un poquito más, ¿no? Dentro de este ámbito de la fe que se comunica, ¿no? Por medio de estos medios digitales, ¿no? Gracias, Pepe. Las puertas del seminario están abiertas. Muchas gracias. Cuando lleves el gusto de venir aquí a tomarte un cafecito o a platicar con algún sacerdote, pues estás totalmente invitado, ¿sí? Muchas pues tristemente tenemos que terminar. Muy agradecidos con todos ustedes, oyentes de Redes Anclados en Cristo, hermanos en Cristo, agradecidos porque nos acompañaron en el transcurso de esta plática, de esta charla que fue muy, muy amena. Gracias, Dios los bendiga, el seminario ora por cada uno de ustedes
y pues nosotros tenemos que decir hasta luego. Y oye, Carlitos, entonces en este sentido ya para terminar, yo soy Redes. Tú eres Redes. Todos somos Redes anclados en Cristo.